primer lugar, el presidente Pedro Castillo ha tenido un preinfarto. El INPE y el Estado lo ha estado torturando al presidente Castillo en reiteradas oportunidades, y pido a la ONU y a la OEA que hagan una auditoría médica y que vean el estado de salud. Y también pido a los organismos internacionales como la OEA y la ONU revisen y hagan una auditoría jurídica del estado del habeas corpus del presidente Castillo. Remy Pachas, abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones, arremetió contra casi todos los poderes del Estado: el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el INPE, entre otros, luego de conocerse el estado de salud que él informó que había tenido un preinfarto en el penal de Barbadillo. Escuchemos exactamente cómo arremetió contra estos poderes del Estado. Tarde, justamente estamos con el abogado del expresidente Pedro Castillo. Justamente el día de hoy ha sufrido una descomposición. Primeramente preguntarle, doctor, usted como abogado, ¿cuál es el estado de salud del expresidente Pedro Castillo? En primer lugar, el presidente Pedro Castillo ha tenido un preinfarto. No es una descompensación, ese es un tema sumamente grave. El INPE y el Estado lo ha estado torturando al presidente Castillo en reiteradas oportunidades. Tan es así que se ha declarado fundado un habeas corpus por el maltrato que recibe, al extremo que le quitaron el sol al presidente Castillo que pueda verlo. El día de hoy ha sufrido un preinfarto. Pido a la Cruz Roja Internacional que con sus médicos internacionales se constituyen y verifiquen la salud del presidente Castillo. Y pido a la ONU y a la OEA que hagan una auditoría médica y que vean el estado de salud. Y también pido a los organismos internacionales como la OEA y la ONU revisen y hagan una auditoría jurídica del estado del habeas corpus del presidente Castillo, que en el día 3 de diciembre se hizo la vista de las causas y hasta el día de hoy en el Tribunal Constitucional no dan una respuesta. Cuando uno va a la sede de San Isidro, específicamente yo, lo veo al presidente del Tribunal Constitucional Morales acomodando muebles, viendo cómo es que va a venir su nueva infraestructura, su nuevo edificio, y no da una respuesta al habeas corpus presentado. Y exijo que lo retiren del cargo de fiscal provincial o supremo al señor Alcide Chinchay, que en todas las audiencias se burla del presidente Castillo cuando le han pedido 34 años de cárcel y hasta el día de hoy la acusación no ha sido notificada a los abogados. Todos los medios de comunicación lo tienen, específicamente el comercio, llegando al absurdo que si uno quiere tener conocimiento de la acusación, tiene que comprar el diario El Comercio. Y el señor Alcide Chinchay hasta el día de hoy no ha dado razones válidas. ¿Cómo es posible que tenga su acusación fiscal? Control Interno no ha investigado por qué la acusación la tiene. Eso denigra la identidad de las personas. A su vez hago presente que al señor juez Checlex se le comunicó cómo se está pisando la dignidad a través de una tutela que la ha declarado improcedente. Todas estas acciones ponen en manifiesto de que lo que se quiere es acabar con la vida del presidente Castillo. Por lo que exhorto y pido en aras de la justicia que la Cruz Roja Internacional con sus médicos internacionales se constituyan en este hospital y hagan un pronunciamiento médico, de tal forma que en el mismo sentido la ONU y la OEA y la Corte Interamericana también den respuesta al mismo. Y solicito a la Corte Interamericana que hay medidas cautelares, se pronuncie una vez, porque la salud del presidente está en peligro. Ha sido un preinfarto que ha tenido el presidente, no ha sido una descompensación, señor. Doctor, ¿se tiene un informe sobre el estado actual del expresidente? Estamos acá a la espera del mismo y vamos a esperar. A las familias, a las personas no lo dejan entrar, y en una actitud porque se le puso un habeas corpus donde se le está negando la luz, se le está negando el teléfono, se le niega la visita, y se hace todas unas restricciones que no han sido ordenadas por el juez. Se le puso un habeas corpus y fue declarado fundado. En una actitud de venganza, los miembros del INPE no desean que sea atendido ni que los familiares del presidente Castillo sean vistos. Por eso es que estamos acá y vamos a hacer todas las acciones. Pido a la Cruz Roja Internacional que se constituya en este lugar y que con sus médicos den una opinión al respecto. Muchas gracias. Presidente Pedro Castillo, quien está dentro de las instalaciones del Hospital de Salud. Gran resguardo policial aquí en frontis de este hospital. Muchos medios de comunicación que se han hecho presente para cubrir.
Ya escuchamos al abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones. Estamos hablando del abogado Remy Pachas, quien ha mencionado que quieren acabar con la vida de Pedro Castillo Terrones. Declaraciones muy fuertes luego de conocerse que tuvo un preinfarto en el penal de Barbadillo, según las propias declaraciones del abogado Remy Pachas, y no solo de él, sino también de su abogado Wilfredo Robles Rivera, que en ese caso también dio a conocer este hecho de salud en el penal de Barbadillo y posteriormente fue a un centro hospitalario. Bien, ¿y qué mencionó acerca del presidente del Tribunal Constitucional? Estamos hablando de Francisco Morales, que básicamente solo se preocupa en ver cómo está su oficina y que no le interesa para nada el habeas corpus que han presentado, en ese caso la defensa de Pedro Castillo. Además del Ministerio Público, ha mencionado que el fiscal Alcides Chinchay lo único que hace es burlarse de Pedro Castillo Terrones en todas las audiencias que se presenta. También ha hablado un poco del juez Juan Carlos Checkley y posteriormente también ha hablado acerca del INPE, donde ha mencionado que hay una venganza del INPE en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones. Hasta ha mencionado que le han quitado la luz del sol para poder en ese caso despejarse. Así que estas han sido las declaraciones del abogado de Pedro Castillo Terrones. Hasta el cierre de esta nota tenemos la información de que el señor Pedro Castillo Terrones se encuentra estable de salud. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.